26 de octubre de 2023, Rusia RT, Estados Unidos lanza ataques aéreos contra instalaciones en Siria vinculadas a Irán. John Kirby sobre las víctimas de Gaza. Su Ministerio de Salud no es más que una tapadera dirigida por Hamás. Multitudinaria marcha de protesta en Panamá contra licencia para explotar una mina de cobre. Balance de la visita de Petro a China. Estos fueron los 12 acuerdos firmados entre ambos países. Gustavo Petro y el relato occidental sobre el conflicto de Gaza. Líderes de la Unión Europea piden pausa en los bombardeos de Gaza para hacer llegar la ayuda humanitaria. Estados Unidos cree que Rusia puede conseguir avances tácticos en el conflicto de Ucrania en los próximos meses. Pentágono muestra la insegura intercepción de un B-52 por un caza chino. Condena histórica en México. 12 policías son sentenciados por la masacre de migrantes en Camargo. Estados Unidos despliega otros 900 militares en Oriente Medio. Severas y extensas. Médicos de Gaza denuncian quemaduras poco comunes tras ataques israelíes. 7 candidatos han sido asesinados en lo que va de campaña electoral regional en Colombia. Gobierno de México confirma 27 muertos y 4 desaparecidos tras el paso del huracán Otis. Ambientalistas británicos pintan de naranja el esqueleto de un dinosaurio. Guerra entre Israel y Hamás minuto a minuto. Rusia sobre el derribo de Attack MS. Casi $2 millones de los contribuyentes se desvanecieron en el aire. Sin gritos ni motosierra, el radical cambio de Milei para tratar de ganar la presidencia en Argentina. Bueno, vamos con China y CGTN en español. En portada, lanzamiento de la nave espacial tripulada Shenzhou 17 en directo. Además de estas noticias, otras que arrastran todas las noticias que han sido portadas esta semana. Li Qiang pide a China y Kirguistán centrarse en cooperación de alta calidad en la franja y en la ruta. Xi Jinping, la vitalidad de la relación China-Estados Unidos reside en el ámbito local. Más noticias en la portada. Xi Jinping llama a la unión del sector privado en la carta de felicitación a las federaciones nacionales. Presidente Xi Jinping y los altos funcionarios asisten a la inauguración del tercer Congreso Nacional de Mujeres. Agencias y organizaciones espaciales internacionales elogian los logros chinos. Lanzamiento de la Shenzhou 17 previsto para el 26 a las 11:14 hora Beijing. China y Europa buscan más cooperación en materia de cambio climático. Wang Yi reitera apoyo a solución de 2 estados en conversaciones telefónicas. CMEG firma un acuerdo de cooperación con la Liga de Fútbol Profesional de Francia. Hispan TV, Irán, minuto a minuto, guerra Israel contra Palestina. Vamos con otras noticias de portada. Hamás responde a Biden, publica lista de 7.000 asesinados por Israel. Palestina, el 70% de asesinados en Gaza eran mujeres y niños. Esto lo se subrayó este jueves por el embajador palestino. Médicos palestinos se niegan a abandonar a pacientes en norte de Gaza ni para evacuar. Muere un militar israelí de alto rango en un ataque a una base en Eritrea. Resistencia palestina lanza ola de cohetes contra Tel Aviv por las masacres de civiles en Gaza. Estados Unidos atacaron 16 veces este mes a nuestras tropas en Siria e Irak. 16 veces. Palestina existe, Gaza resiste. Retumba en Guayaquil y Quito. Más noticias. Ataque israelí a Iglesia Ortodoxa es parte de la guerra religiosa de la ocupación sionista. Turquía con TRT en español. ¿Cuántas personas más deben morir para que la CE haga el cese al fuego en el Oriente Medio? 12 camiones de ayuda entran en Gaza llevando agua, alimentos y medicinas. No son suficientes. Pashinyan espero firmar un acuerdo de paz con Azerbaiyán en los próximos meses. Irán, la situación escaló a niveles alarmantes. Los cazas israelíes continuaron atacando varios puntos de la franja de Gaza durante toda la noche. Erdogan y el Papa Francisco discuten el conflicto israelo-palestino. La ministra española Ione Belarra pide a Europa suspender las relaciones diplomáticas con Israel. Agencia árabe siria de noticias Sana, Siria denuncia agresión israelí en Gaza e insta a la unidad contra la liquidación de la causa palestina. Al-Assad, Occidente y Estados Unidos viven a expensas de los intereses de demás pueblos y países. Derrotar el genocidio y colonialismo israelí es causa de todos los pueblos árabes. No hay ningún sitio seguro en Gaza, afirma la ONU. ¿Cuántos niños deberían morir para que Israel le tenga la guerra en Gaza? Cuestiona una escritora australiana. Y el Líbano con Almanar en portada. Varias noticias a toda velocidad. Rusia y China vetan proyecto de resolución estadounidense que apoyaba los ataques israelíes. Más noticias. El subjefe de Hamás destaca en una entrevista con Almanar la coordinación con Hezbollah.
Erdogan, los combatientes de Hamas son libertadores, no son terroristas. Más noticias. El canal Al-Manar da el pésame al periodista Al-Daoud por la pérdida de sus familiares. Hezbollah publica un vídeo de los mártires en el camino a Al-Quds. Si todas las flotas de combate del mundo se despliegan, no abandonaremos a Palestina. Analista libanés, la resistencia islámica libanesa mató a 17 soldados israelíes y ayudó a 55. Venezuela, con Telesur en portada, miles de personas en el mundo salen a las calles a favor de la causa palestina. La foto de portada es de Sevilla, España. Gracias, compañeros. Minuto a la ofensiva de la resistencia palestina. Declaran emergencia para el Estado mexicano de Guerrero tras Otis. Rusia e Irán abogan por cese de ataques a la franja de Gaza. Sindicatos convocan huelgas contra presupuestos generales en Italia. Bolivia gana oro en racquetball en Juegos Panamericanos 2023. Descubren 2 nuevos arrecifes de coral en las Islas Galápago. Primer ministro palestino dialoga vía telefónica con su par jordano. OCS promete promover gobernanza económica mundial. Venezuela expresa solidaridad con México tras paso del huracán Otis. Repercusiones de las catástrofes en la agricultura. Registran 565 tiroteos masivos en lo que va de 2023 en Estados Unidos. El medio de la isla, Cuba debate en portada del campo a la mesa, claves de la producción agrícola en Cuba y otras noticias, tanto nacionales como internacionales. Díaz-Canel llega a Villa Clara como parte del recorrido mensual de los diputados de Santa Clara y Remedio. Cuba en los Juegos Panamericanos, jornada del 26 de octubre. Resistencia al bloqueo, envíanos tu imagen. Robos y promedio de bateo aumentan en playoff con nuevas reglas. Chapeando, ¿el cementerio de los artistas o del arte? Vamos con más noticias. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Un caso de genocidio en cámara lenta. Muere el ex primer ministro de China, Li Qiang. Más noticias. Inauguran nueva ruta de vuelo directo entre Bolivia y La Habana. Un test visual para los más atentos encuentra los 5 objetos ocultos entre los gatos. Identifican restos fósiles del superdepredador marino más antiguo conocido. Vivió hace 170 millones de años. Médicos en Gaza califican de severas y extensas quemaduras tras ataque israelí. Cuando el talento es la medida. Calabria adopta a 2 doctores cubanos como el Caribe, el mismo calor. Una cadeca ilegal en Sancti Spiritus. Retornan a Cuba 27 migrantes irregulares desde Estados Unidos por vía aérea. Mijaín, Sotomayor y Buca dan sus impresiones sobre los Juegos Panamericanos. Nicaragua, con el 19 en portada, pago del mes de noviembre con reajuste salarial que empezarán a pagarse a partir del 30 de octubre. Mensaje solidario por el triste fallecimiento del compañero Danilo Rapacchioli Lacayo. Nicaragua honrará el legado de los héroes y mártires de la gesta de Raití Bocay. Este viernes inicia la Feria Nacional del Café en Matagalpa. Palabras de Daniel y Rosario, sobre todo de la compañera Rosario Murillo, en Multinoticias. Familias del Distrito 4 participan en Cabildo Municipal. Embajada de Nicaragua participa en Festival Indígena del Día de los Muertos en México. Ejército de Nicaragua participó en la CICS, reunión ordinaria de representantes ante la CEFAC. Policía Nacional distribuida en todo el país para garantizar la protección ciudadana. Nicaragua desarrolla simposium de interdisciplinariedad en los procesos de aprendizaje. Más casas de cultura y creatividad serán entregadas a las familias nicaragüenses. Boxeadores están listos para la gran noche de campeones en Polideportivo Alexis Argüello. Internacionales siguen con las mismas noticias que la semana pasada. En económicas, así será el porcentaje de ajuste salarial aplicado por rango salarial a los trabajadores del Estado. Imágenes destacadas de la semana. Karim León en concierto en el Estadio Soberanía. Familias de Santo Tomás del Norte cuentan con nuevo sistema de agua potable. Ministerio de Economía Familiar inaugura emprendimiento en Celaya Central. Anuncian megaferia ortopédica en Boaco e inauguran de puesto de salud en Nueva Segovia. En Arcal inicia obras de saneamiento en Chinandega. Opinión: Gaza, lágrimas de humanidad, no de miedo ni de cobardía. Detalles del momento: los vencidos nunca llegan. Datos ofrecidos a los de los bombardeos sionazis contra el pueblo palestino de Gaza. Detalles del momento: los sueños. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial saharaui. Sumar falta al derecho internacional y a los derechos humanos contra la causa saharaui. El Frente Polisario de Madrid asume que el pacto entre PSOE y Sumar es otra oportunidad perdida para el Sáhara Occidental. Mientras una delegación de Sumar participaba en vistas del Tribunal de la Unión Europea sobre el Sáhara Occidental, Yolanda Díaz se desmarcaba de los saharauis. Sumar renuncia a la causa saharaui en su acuerdo con el PSOE. El Tribunal Europeo celebra hoy la vista por la inclusión del Sáhara Occidental en acuerdo pesquero Unión Europea-Marruecos.
Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos. Información no tendrás, los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Estados Unidos tiene 5 frentes de conflicto y en ninguno sería capaz de triunfar. Nunca triunfó y solo triunfó contra España por un acuerdo soterrado y un atentado de falsa bandera, dejando Cuba, Guam, las Marianas, las Carolinas, Puerto Rico a expensas del ente. Desastre en Acapulco. México tiene fondos para cubrir la devastación del huracán Otis. La cooperación en China abre una oportunidad muy grande para Colombia. Muere el ex primer ministro chino Li Keqiang y un caza chino J-11 intercepta un bombardero estadounidense estratégico. Vamos a ver en lo último, los líderes de la Unión Europea aún no alcanzaron acuerdos sobre la ayuda a largo plazo para Ucrania. Lo de Ucrania está muerto, vía muerta. No hay a dónde ir. Pronostican dificultades para Israel si incursiona en Gaza y ahora están apretando sobre todo en ese foco. Pero retomamos la verdadera noticia que deberíamos de analizar, que es Estados Unidos tiene 5 frentes de conflicto y en ninguno sería capaz de triunfar. Nunca triunfó si le ganó Vietnam. Por Dios, y Corea y todo. Estados Unidos tiene abiertos 5 frentes de conflicto, ninguno con clara victoria para Washington, dijo Harlan Ullman, asesor principal del Atlantic Council y autor principal de la doctrina militar de choque y pavor. Hoy el presidente Biden se enfrenta a tareas complicadas llenas de riesgo y habla de esos 5 frentes. De acuerdo con el doctor Ullman, 2 de los frentes abiertos con Washington serían Rusia y China. Pero China como amenaza pausada y Rusia como amenaza aguda. Y se inventan el neolenguaje, que es un gustazo. En fin, que quieren todos los recursos y saben que ellos no los tienen y estos 2 países sí los tienen y es el país más grande del mundo y el más poblado del mundo, con amplios recursos de todo tipo, incluso tecnológicos mucho más avanzados que lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Y además de esto, dice que 2 frentes son el conflicto de Israel y Palestina y el de Ucrania. Son 2 frentes que se han inventado Estados Unidos, donde está muriendo muchísima gente y donde está sucediendo un genocidio racista, por un lado de eslavos, por otro lado de semíticos. Y además con caretas judías que no son realmente hebreas, para que la gente odie a los otros semíticos. Por tanto, es racismo, compra de ADN, compra de recursos humanos barata y compra y saqueo de bienes de todo tipo, energéticos y naturales. En fin, en la pura línea pirata del Reino Unido y del Imperio Anglo, con su brazo tardío militar, Estados Unidos, y su ente terrorista, su célula terrorista mal llamada, antisemíticamente llamada Israel. La Casa Blanca tiene dificultades para hacer frente a la crisis, todo el dinero va a eso, por eso está acogiendo inmigrantes para que paguen el daño a los propios países por los que tienen que salir de su zona de confort. Todo es absolutamente una perversión inmensa y un agujero profundo de deuda de todo tipo, de deuda pública, externa e interna, con un tirapalante de darle un botón y haz dólares, con lo cual la hiperinflación sube y una recesión brutal, por lo tanto estamos en estanflación. ¿Y que va a pagar el ciudadano de a pie del mundo? Y esto es lo que está ocurriendo. Es un especialista sobre la Segunda Guerra Mundial el que ha hablado, pero no hace falta ser especialista de la Segunda Guerra Mundial para verlo clarísimo. Y hay que hablar de las cosas por su nombre. Y no podemos seguir con estos ataques terroristas a la humanidad, por mucho que sea un tira para adelante de Estados Unidos, para no terminar hundiéndose como país y desaparecer en la historia de sus pocos 33 años de abuso. La Carmen López te lo cuenta. Información no